no, o sea, ahora creo que se enchufa. Estoy por aquí, os estaba esperando. Vale. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo ¿Qué estamos? tal, Luis? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Aquí a empezar. Muy bien, de categoría. Muy bien. Se ve Bueno, muy pues yo bien desde- el fondo tuyo. No sé dónde estás exactamente, pero Pues mira, queda muy bonito. Como estoy confinado en casa y tal, pues me he encontrado un fondo virtual y parece que estoy en un apartamento de Miami, pero no sí, estoy aquí para vamos, la verdad es que es precioso. Da el pego, ¿verdad? Pues, Sí. pues nada, yo digo que estoy en Miami, que eso queda muy bien. Sí. Cuando tú quieras, empezamos. Yo me desenchufo y al final ya en la ronda de preguntas ya me vuelvo a conectar, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Venga, hasta ahora. Ahora, Cuando nos des la entrada. ¿Ya? Sí, ya. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero en estos tiempos es siempre desearos que hayáis tenido, que estéis perfectamente de salud, que vuestras familias también lo estén y que todos estemos bien en este instante. Hoy damos comienzo a una etapa nueva, distinta, forzada, porque como sabéis teníamos los talleres programados para el mes de mayo y el mes de junio. Y como nuestros talleres presenciales ya no pueden ser presenciales, pues hemos tenido que buscar la fórmula para seguir llegando a todos vosotros de la forma más fácil posible. Y la forma más fácil posible era hoy iniciar esta tanda con Interim y en su representación Marc Bolufer, al que os presentaré ahora dentro de un instante, y que, bueno, pues vamos a hablar un poquitín de todos los temas relativos a los temas relacionados con la actividad física, el deporte, el coaching, etcétera, que los desgranará con facilidad. Deciros que hoy es el primer día que empezamos con este tema. Para el día 14 tenemos ya cerrada también otro webinar como este sobre el tema del cambio digital profesional. Y para el día 28 otro sobre el deporte como estímulo tras el confinamiento. Y sin más, yo paso a presentar a Marc. Marc Bolufer es licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia, máster en Dirección de Recursos Humanos y también en Psicología Física y del Deporte. Es coach. Yo creo que la gran masa de la gente que te va a escuchar, Marc, son también coach. Por tanto, nos encontraremos como en casa. Coach ejecutivo, es personal y coach deportivo. Es formador en temas de dirección estratégica, de formación de equipos de alto rendimiento y también de desarrollo de personal directivo. Yo creo que una de las facetas más importantes suyas es probablemente como psicólogo deportivo, como coach de alto rendimiento deportivo, y es especialista en la aplicación de las técnicas del coach deportivo en entornos empresariales. Y ya con muchos años de experiencia, ya veréis que alguna cana peina, con lo cual resulta todo un poco más fácil. Yo peino más, pero alguna peina. Marc, y sin más darte entrada, son todos tuyos y cuando tú quieras. pues Luis, muchísimas gracias por tu presentación. Sí que peino alguna cana ya. Con lo cual, te agradezco que aunque lo pusiera por ahí en la bio no hayas dicho los años de experiencia. Porque cuando los pienso me hace muy mayor. Antes que nada, pues quiero agradecer a toda la gente que está conectada en este momento, que habéis tomado vuestro tiempo para estar hoy con nosotros en esta primera charla. Y agradeceros pues eso, que estéis aquí con nosotros, tanto a los que estáis como a los que veo que se va incorporando poco a poco en el transcurso de los minutos. Evidentemente, y ante todo agradecer al Club de Recursos Humanos pues ya no solo el organizar este tipo de charlas que estaban organizadas ya, sino la agilidad con la que hemos podido reconducir pues esta charla y entiendo que las siguientes que estaban programadas para ser presenciales y la agilidad para poder pasar a formato digital
y que podamos pues, conocernos y compartir este espacio. Así que muchísimas gracias al Club de Recursos Humanos. Y por supuesto, y también en lugar principal, a Interim Group por la invitación para estar con vosotros y poder compartir este espacio. Entonces, antes que nada, pues gracias a todos por estar ahí. Con respecto a mí, pues bueno, poco más quiero comentar antes de entrar ya en materia. Como bien ha comentado Luis, pues soy psicólogo, soy coach, llevo ya algunos años pues trabajando en esto y principalmente yo pues trato de aunar dos de mis pasiones. Por un lado, lo que es el desarrollo humano, el desarrollo personal en las empresas principalmente, y la otra parte que es el desarrollo deportivo. Es decir, el coaching deportivo, el trabajo con deportistas, porque el deporte también es algo que me apasiona. Y os cuento esto porque lo que vamos a ver hoy, yo lo obtengo tanto de mi experiencia en empresa como de mi experiencia en el deporte. Por eso veréis que vamos a empezar hablando concretamente de esto, de deporte, ¿vale? Es un poco la idea. Sobre el funcionamiento, va a ser muy, muy sencillo, os voy a ir contando. Yo tengo visión en este momento, tendré visión en todo momento del chat, pero sí que me gustaría que guardarais, o bien las anotáis en el chat, me da igual, o bien las anotáis por vuestra cuenta, las preguntas, dudas, sugerencias, comentarios que queráis hacer, los guardamos para el final, ¿vale? Y en el final estableceremos un pequeño turno, una mesa redonda para que podáis preguntar, compartir vuestras experiencias, es decir, que podamos compartir ese espacio. Más que nada para no ir un poco interrumpiendo la presentación, contestando preguntas. Sí que os pediría que las anotarais y las pudiéramos ver al final. Sí que es verdad que yo durante la charla os iré preguntando cosas y, bueno, pues os animo a que participéis. Tenéis el chat abierto, yo voy a tener visión de él y, bueno, pues os iré preguntando algunas cosas y os animo a que aquellos o aquellas que queráis podáis participar en ello. Dicho esto, vamos a pasar ya con lo que es la presentación, la charla en sí, de lo que vamos a hablar esta tarde. Un segundín y comparto con vosotros la PPT. Vale, perfecto. Aquí ya tengo visión y... Vale, de acuerdo. Vale, pues ya tenemos todo conectado. Como os avanzaba, la idea es un poco compartir con vosotros la experiencia, los conocimientos y sobre todo lo que me parece más útil, las herramientas que, como os digo, pues por mi parte he ido desarrollando, he ido trabajando a lo largo de estos años de carrera, tanto en deporte como en empresa, y que ahora os quiero trasladar a vosotros y a vosotras para que podáis utilizarlo. Sé que estamos en un momento ahora en el que el cambio es algo que está muy de moda y no solo muy de moda, sino que estamos metidos de lleno en él, ¿no? Si podemos decir que hay épocas en las que tenemos menos cambios o estamos un poco más tranquilos en ese sentido, pues ahora evidentemente estamos metidos en época de cambio. Entonces, el tema que elegimos ya hace unos meses, pero que hoy en día pues todavía está de más actualidad, es cambia ahora o muere para siempre. Es decir, no vamos a tener más remedio que adaptarnos a la nueva normalidad que se está diciendo por ahí o a la nueva novedad. No sé exactamente a qué, pero nos vamos a tener que adaptar, esto está claro. Entonces, el enfoque de la charla va a ser contaros un poco cómo funciona, pero sobre todo que saquéis de aquí herramientas para que a partir de ya podáis empezar a gestionar esto, tanto vosotros mismos como con los equipos, las personas con las que trabajáis, convivís, paséis tiempo, les podáis ayudar también a gestionar mejor esos cambios. Dicho esto, entramos en harina. Antes que empezar un poco a contaros la parte, entre comillas, más teórica, lo que me gustaría pues, es hacer una pequeña prueba de nivel. Ha comentado Luis y os he mencionado yo también que yo pues, soy un apasionado del mundo del deporte y vamos a empezar precisamente por el deporte. Voy a haceros un breve test, ahora que también lo de los tests está bastante de moda. Vamos a hacer un breve test para ver desde qué nivel partimos. Yo os voy a poner aquí la fotografía de algunos deportistas, son bastante conocidos. Como veréis, hemos empezado por un nivel bastante sencillo y me gustaría que aquellos que queráis o aquellas que queráis, pues pongáis el nombre en el chat, ¿vale? Si hay alguna equivocación muy, muy grave, no sé si podemos echar a alguien del chat, ¿vale? Porque no nos podemos equivocar en ello. Vale, la primera de las
personas que os quiero presentar aquí es este señor. Os daré una pista, juega a tenis y, como veréis en la cinta de la cabeza, pues representa a la marca Nike, ¿no? Viste la marca Nike, ¿vale? Rafa Nadal, Rafa. Bueno, por lo menos hay 3 personas de las 60 que están inscritas. Vale, 4. Vale, perfecto. Este lo tenemos controlado, ¿no? Este señor lo tenemos controlado. Perfecto. Vale. Vamos con el siguiente. Este es un poquito más grande en tamaño, ¿vale? Pau Gasol, vale, joder, veo que estáis muy puestos en esto del deporte. Tenía que haber empezado con el nivel un poquito más arriba. Evidentemente es Pau Gasol, jugador de baloncesto español, muchos años en la NBA, en la selección española, y una persona que ha tenido mucho éxito en su deporte. Y aquí tenemos este tercero. Os he puesto una foto un poquito más antigua para ver qué tal vamos de memoria. Fernando Alonso, Fernando. Vale, genial, perfecto. Veo que estamos bien de nivel. Ahora vamos a subir un poquito. Hemos visto una fotografía de Rafa, de Nadal. Hemos visto una fotografía de Pau, del asturiano, como me ponen por aquí, de Alonso, de Fernando. Y ahora yo os lanzo una pregunta y también me gustaría que, a ser posible, la contestéis, ¿vale? Lo primero que os venga a la cabeza. Estas 3 personas, estos 3 deportistas, estas 3 personalidades, ¿qué tienen en común? ¿Qué pensáis que tienen en común? Vale, éxito, liderazgo, éxito, venga, más ideas. Éxito es evidente, disciplina, son campeones, son españoles, muy bien. No sé quién ha sido, no he llegado a ver el nombre, pero ahí muy acertados. Son españoles los 3, exacto. Internacionales, marketing, oye, también es verdad. Ilusión, empezaron muy pronto, vale, genial. Veo que hay muchas respuestas, y todas las que habéis puesto estoy 100% de acuerdo. Ilusión, trabajo, etcétera. Yo, como tenemos tantas cosas en común, he intentado quedarme con aquellas cosas que realmente creo que más representan o que más pueden tener en común, teniendo en cuenta sus carreras deportivas, ¿vale? El primer aspecto que yo he visto o he detectado que ellos tienen en común es talento. Evidentemente son 3 deportistas, cada uno en su especialidad, cada uno además con una fisonomía física diferente. Fernando es más bajito y más ancho de cuello, ¿no? Por su deporte. Pau pues es un tío de 2,18, Rafa pues un tío casi de 1,90 con una complexión distinta, pero lo que sí que tienen los 3 es un talento innato para realizar su actividad. Es decir, tienen esa, entre comillas, facilidad, y no me gusta llamarlo facilidad porque evidentemente no es fácil, pero sí tienen esa predisposición, llamémosla genética, ¿vale? Esas condiciones innatas para practicar su deporte, ¿vale? Entonces, tenemos a 3 personas, 3 deportistas que han conseguido muchas cosas y que lo primero que tienen es talento. Yo esto lo quiero ir enlazando con lo que sucede en nuestras organizaciones, en nuestras empresas. Seguro, estoy 100% seguro que en vuestras organizaciones hay también personas que son muy buenas porque tienen ese talento. Es decir, son personas que tienen esa facilidad, tienen pues no sé, la gente que es buena para los números, la gente que es buena para vender, la gente que es buena desarrollando un proyecto. Es decir, seguro que ese talento también lo tenemos en las organizaciones. El segundo aspecto que a mí me parece relevante y que tienen en común estos 3 grandes deportistas es la actitud. Creo que estaremos de acuerdo en que cuando tú oyes hablar a Rafa, cuando tú oyes hablar a Pau, cuando tú oyes hablar incluso a Alonso, que incluso siendo una persona más introvertida, también es una persona que se le nota la ambición, las ganas, el positivismo, etcétera, son personas que siempre buscan o siempre creen que pueden mejorar. Tienen una actitud muy proactiva hacia la consecución de objetivos. Son personas con una actitud tremendamente potente. Y no solo eso, sino que esa misma actitud les ayuda también en los momentos en los que pues viene una lesión, viene una derrota dura, viene una temporada en la que no consiguen resultados. Esa misma actitud es la que también les mueve a ellos a seguir mejorando, ¿vale? Entonces yo creo que el segundo aspecto a destacar en este caso es la actitud o la actitud positiva que tienen cualquiera de ellos 3. Hay otro aspecto que a mí me parece fundamental, que evidentemente sin este aspecto los otros 2
bajo mi punto de vista, pierde muchísimo valor, que es la capacidad de trabajo. Creo que no hay ninguna duda de lo que trabaja Rafa Nadal, de lo que trabaja Pau Gasol en su deporte y en lo que trabaja Fernando Alonso. Es decir, tienen una tremenda capacidad de trabajo, desarrollan una gran cantidad de trabajo, pero no solo eso, desarrollan una gran calidad de trabajo, ¿vale? Es decir, tienen una capacidad no solo para trabajar, sino para poner el máximo en cada uno de sus desempeños, ¿vale? Y evidentemente, y esto sí que es algo que habéis mencionado pues la mayoría, evidentemente son 3 deportistas de éxito. Es decir, cualquiera de ellos 3 ha conseguido grandes cosas. Pero yo del éxito quiero ir un pasito más allá. Entre comillas, hay muchísimos, cientos, miles de deportistas de éxito en este país, de los que probablemente, si os pongo una foto, a lo mejor no recordamos el nombre. ¿Cuál es la diferencia entre esos deportistas y con estos 3 o cualquiera de otros tantos que podía haber puesto en esta presentación? La diferencia no es haber conseguido el éxito, sino haber mantenido el éxito durante un periodo muy largo de tiempo. Cualquiera de estos 3 casos, tanto Pau como Rafa como Fernando, llevan más de 15 años en el top, en la élite de su deporte. Y hago hincapié en esto, el tiempo que han estado al máximo, consiguiendo el máximo rendimiento. Es decir, no solo tienen éxito, sino que han sabido mantener ese éxito a lo largo de más de 15 años. Fernando son casi 20, Rafa creo son 17, 18, Pau pues creo que alguno más, ¿vale? Desde que debutó con 17, 18 años en el FC Barcelona. Es decir, no solo éxito, sino la capacidad de mantener ese éxito durante todo este tiempo. Y aquí lanzo otra pregunta, y lo mismo, me encanta que estéis participando un montón, me gustaría ver vuestras respuestas. ¿Qué creéis que hace que estos 3 deportistas no solo hayan alcanzado ganar un campeonato importante, que ya es mucho, sino que hayan conseguido mantener el éxito durante tanto tiempo? Y ojo, no han terminado todavía, ¿vale? Fortaleza mental, le pone David, constancia, tienen carisma, trabajo constante, objetivos muy claros, dedicación, esfuerzo. Fantástico. Alguien me pone en carne, creo que ha puesto adaptabilidad. Esfuerzo, adaptación, Marcos lo pone por aquí, confianza, fantástico. Vale, pues he visto algunas respuestas, todas ellas evidentemente suman para ese éxito continuado en el tiempo. Yo os voy a dar mi punto de vista sobre cuál puede ser, teniendo esos 3 puntos en común que hemos comentado antes, que son la capacidad de trabajo, la actitud, etcétera. Para mí, ¿cuál es el ingrediente clave que hace que además de ese talento, esa capacidad de trabajo y esa actitud que les llevan a ganar, consigan éxito durante tanto tiempo? Y para ello vamos a poner algunos ejemplos. Volvemos con Rafa. Si veis esta diapositiva, vemos 2 fotografías de Rafael Nadal en 2 momentos bastante alejados en el tiempo. Por un lado, veis con la gorra, ejecutando en este caso un golpe de revés, a un Rafa Nadal joven, con el pelo largo, tenía evidentemente más pelo que ahora, igual que nos pasa a muchos. Fijaros un poco en la fisonomía del cuerpo, fijaros en los hombros, fijaros en la espalda, fijaros en los brazos. Y al lado tenéis una fotografía de Rafa pues bastante más reciente. No sé decir si fue el año pasado o el anterior, pero es una fotografía de hace poco. Fijaros en los brazos, fijaros en los hombros, fijaros en la fisonomía. ¿Qué vemos a simple vista? Pues evidentemente que hay un cambio físico grande más allá del chiste de que tiene menos pelo, ¿vale? Evidentemente hay un cambio grande en el físico. Os doy una clave. Rafa en 2004-2005 sufre una lesión en un pie, se fractura un hueso y en la recuperación de esa fractura pues se dan cuenta de que necesitan cambiarle los apoyos. Es decir, básicamente tiene que utilizar unas plantillas para que esa lesión pues, no le fastidie. A raíz de utilizar esas plantillas, en 3, 4, 5 años, empieza a tener problemas de rodilla. Rafa Nadal, entre 2009 y 2011, tiene problemas serios de rodilla y dicho tanto por él como por su entrenador en aquel momento, su tío Tony, está a punto de dejar el tenis. Hablamos de hace 10 años y 10 años de carrera de Rafa son muchos títulos.
¿Qué sucede en ese momento para que Rafa pueda continuar 10 años y esperemos que muchos más? ¿Vale? Ellos se dan cuenta de que las rodillas de Rafa no pueden soportar, primero, el cuerpo de Rafa y segundo, el tipo de juego de Rafa. Rafa es un jugador que siempre se caracteriza por la lucha, por correr, por llegar a una bola más que el rival. Es decir, el chico en sus primeros 8 o 10 años de carrera corría muchos más kilómetros que cualquier otro jugador del circuito. Y además arrastrando un peso, una masa corporal enorme, que sus rodillas no podían aguantar. Nos plantamos con un jugador con 24 o 25 años al que le dicen tienes que cambiar tu físico y no solo eso, tienes que cambiar tu estilo de juego. Ya no te vale, entre comillas, con correr, con llegar a todo, sino que tienes que jugar más agresivo para que los puntos duren menos, seguir ganando y además con un físico diferente al que tienes. Es decir, Rafa a partir de ahí empieza a reinventarse, a adaptarse. Le llega un cambio, en este caso no deseado, que le pone en la tesitura de o cambio o me retiro, o muero para el deporte de competición. ¿Vale? A la vista está el resultado. Voy con el siguiente ejemplo. Pau Gasol es un jugador, como ya he dicho antes, 2,18 me parece que mide, un dominador cerca del aro, un jugador potente, de rebote, bueno, veis ahí la imagen de llegarle balón dentro y machacar el aro, ¿vale? Cuando Pau llega a la NBA, el juego del baloncesto está muy marcado por los hombres grandes. Los equipos que terminan consiguiendo títulos, la mayoría, tienen jugadores altos muy importantes. Y Pau es determinante. De hecho, consigue 2 anillos, varias finales, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, sin lugar a dudas. Pero en los últimos 7-8 años, el juego del baloncesto cambia. Los últimos equipos que están ganando los campeonatos son equipos que tienen jugadores más pequeños, más bajitos, que tiran muy bien de fuera y el juego interior, es decir, el punto fuerte de pasión, ya no es tan importante, ya no es tan determinante. ¿Qué hace Pau? Pau se reinventa. Os he puesto aquí una estadística de hace, creo que son 3 temporadas, cuando jugaban los Spurs de San Antonio. Pau Gasol, de ser un jugador que jugaba cerca del aro, tiros cercanos, machacar la pelota en el aro, pasa a ser un jugador determinante desde la larga distancia. Este porcentaje es una auténtica barbaridad para cualquier jugador, pero para un jugador de 2,18 acostumbrado a jugar cerca del aro es algo impensable. 53 tiros convertidos sobre 98. Más del 50% de los tiros que Pau Gasol lanzó en esa temporada desde más de 7 metros fueron dentro. Un jugador que no estaba acostumbrado a hacerlo, ¿vale? Es decir, adaptarse y seguir siendo importante en la mejor liga del mundo o pasar a ser un jugador intrascendente, a jugar unos minutos en un equipo de medio pelo, ¿vale? Por tanto, aquí vemos, como veo que también estáis comentando por aquí en el chat, también otra gran adaptación y en este caso tampoco elegida por el mismo Pau. El baloncesto cambia y si quieres seguir siendo importante en este juego, en este deporte, tienes que cambiar con él. Y luego tenemos el caso quizá más llamativo, que más conocemos todos, quizá lo anterior pues puede ser más desconocido, que es el caso de Fernando Alonso. Fernando Alonso es un deportista que está 15, 16, 17 años en la Fórmula 1. La Fórmula 1 con sus características, un circuito cerrado, un coche en el que vas prácticamente pegado al suelo, en el que tienen simuladores, se conocen los circuitos completamente de memoria, saben dónde está cada curva, saben en qué momento tienen que frenar, todo está completamente medido. Haciendo esto 17 años. En un momento dado, él decide que en ese deporte no tiene posibilidad de seguir progresando, consiguiendo títulos. ¿Qué hace? Cambia radicalmente y se va a otro deporte. En principio, a la fórmula de resistencia. Carreras de 5, 6, 7, 8, 24 horas maratonianas, de desgaste, de físico, se adapta y gana. Y ya el cambio más drástico es pasar a correr un Dakar. Tenéis ahí una foto con un todoterreno en medio del desierto, sin saber absolutamente nada de lo que te vas a encontrar, de lo que se va a encontrar en la siguiente, cuando pase la siguiente duna. Y cuidado, no gana el Dakar. También hay que decir que tiene 6 meses, 8 meses solo de experiencia con ese coche, pero en casi todas las etapas está entre los 10 mejores y termina la prueba. Es decir,
un piloto, en este caso, de una especialidad muy concreta y con unas reglas muy marcadas, es capaz en muy poco tiempo de codearse con los mejores o estar arriba en una especialidad que es completamente diferente a la que realiza, ¿vale? Vemos otro ejemplo de adaptación, en este caso un cambio escogido, ¿vale? Pero vemos también esa capacidad de adaptación. Básicamente son ejemplos de capacidad de adaptarse al cambio. Lo ponéis aquí el caso de Carlos Sainz. Si hablamos de Carlos Sainz padre, entiendo, Carlos Sainz al final corre en una disciplina más parecida. A los rallies, al Dakar es más parecido. Es verdad que tiene muchas diferencias, pero al final corres con un coche con una mayor altura, corres en una superficie que puede ser tierra. Evidentemente hay una adaptación y Carlos además es una bestia trabajando y es una bestia a la hora de adaptarse y más con el esfuerzo físico que requiere con su edad, pero también me valdría como ejemplo. Pero ahora os he traído aquí dos fotos que, como os he dicho, vamos a subir un poquito el nivel y vamos a ver si sois capaces de decirme quiénes son estos dos deportistas y estos dos ejemplos de vida que tenemos aquí. Vale, me ponéis Arroyo, Sergio me pone Arroyo, ¿vale? Lo pone en la camiseta. ¿Sabemos algo de Arroyo, Sergio? ¿Alguien me puede decir los nombres de estos dos señores? Estos dos grandes deportistas. Ni idea. Vale, genial. Pues mira, es una auténtica lástima que no lo sepamos. Seguramente si yo no viniera del mundo del deporte tampoco lo sabría, pero este señor que tenemos, vamos a empezar por el que tenemos arriba, con el lanzamiento de disco, es David Casinos, es valenciano, ha sido recordman del mundo de lanzamiento de distintos tipos de lanzamiento, peso, disco, etcétera, récord del mundo, campeón olímpico, campeón mundial, es decir, si no fuera porque es invidente, diríamos que es uno de los mejores deportistas de la historia de este país. ¿Qué pasa? Que al ser invidente compite en competiciones adaptadas y ese tipo de deporte aquí no vende. Pero como deportista, y ahora veréis que como ejemplo de persona y como ejemplo de adaptación es una barbaridad, es un 10. Yo tuve la suerte de conocerle hace algún tiempo y tener una charla con él y es una maravilla de persona. David era un chico, pues, deportista, atleta, como otros muchos, que con 17, 18 años era un chico, entre comillas, y no me gusta esta palabra, pero con todas sus capacidades. Es decir, veía, hacía su deporte, etcétera, y de repente le llega una enfermedad que le deja ciego. Vosotros imaginaros el shock que tiene que ser para alguien ya con cierta edad, en este caso en la juventud, cuando mejor está físicamente, que le viene una enfermedad y se queda ciego. Evidentemente pasó su proceso, y luego hablaremos del proceso de cambio, y consiguió adaptarse a ello, y ahora es uno de los mejores atletas paralímpicos del mundo, ¿vale? Este es un caso que me parece especialmente espectacular. Fijaros, la diferencia entre me quedo ciego y lo dejo todo, me quedo ciego, pero yo voy a seguir trabajando mi deporte de una manera diferente, es decir, sin poder ver, y quiero seguir luchando por mi sueño, que es ser campeón olímpico, campeón del mundo y ser un atleta de élite y reconocido prestigio, ¿vale? Pues ese es un ejemplo también de adaptación, también no elegida, que tras un proceso ha tenido su resultado. Y el señor que tenemos abajo no es como tal un deportista de élite, sí que es más entendible que no lo conozcamos. Como bien ha comentado, me parece que fue Sergio, sí, es Ramón Arroyo. Ramón Arroyo es un señor, como puedo ser yo, puede ser cualquiera de vosotros o de vosotras, con un trabajo, pues en este caso creo recordar que él estaba en el mundo del marketing, de la publicidad. Bueno, pues deportista, pues como vosotros o como yo, una persona pues que le gusta cuidarse y tal, pero nada más. Y de repente le diagnostican una enfermedad degenerativa. Me permitiréis que no afine si es ELA o es esclerosis múltiple, pero una de esas, ¿vale? Es decir, hablamos de dos palabras que solamente de mencionarlas ya se nos ponen los pelos de punta. Pues Ramón, en un momento dado, le diagnostican esta enfermedad. Imaginaros el shock. De repente, pues es una persona completamente dependiente y un día se le ilumina la bombilla y dice, quiero correr un triatlón. Ojo, no estamos hablando de correr una carrera de no sé, una 5K del pueblo. Estamos hablando de un triatlón, que son un montón de kilómetros corriendo, un montón de kilómetros en bicicleta y unos cuantos nadando.
con la enfermedad. Yo recomiendo, si me lo permitís, una película que cuenta la historia de Ramón Arroyo, que es la película se llama 100 metros. Exacto, muy bien. Estefanía, me lo has puesto por aquí. Muy bien, gracias por el apunte. Esta película, el actor principal es Dani Rovira, que además está malito ahora mismo también. Y es muy potente porque te cuenta la historia y además se ve muy bien todo lo que explicaremos luego sobre las distintas fases del cambio. Es una película que a mí me encanta porque te refleja fielmente cómo van pasando todas esas etapas, ¿no? Con sus idas y venidas. La conclusión de esto no es solo que se propuso correr el triatlón, sino que corrió el triatlón, corrió más triatlones, ha corrido varias maratones y ya por deporte ha corrido ultramaratones. Es decir, esto ya no son triatlones de estos, una maratón de 40 kilómetros, son pruebas de 100 kilómetros, unas auténticas salvajadas, incluso para deportistas de élite. Y los ha terminado, ¿vale? Es decir, es una auténtica bestia. Y era una persona, insisto, de mediana edad, como podemos ser cualquiera o muchos de los que estamos aquí, con una preparación deportiva justita. Y le viene un cambio duro, un cambio no esperado y no deseado, evidentemente, y lo afronta y consigue esos retos. ¿Por qué hablo de todo esto? Y he puesto ejemplos de grandes deportistas que vosotros podéis decir, claro, sí, pero bueno, al final ganan mucho dinero, etcétera. Esto de la gestión del cambio, de la adaptación al cambio, no es solo cosa de grandes deportistas o de grandes retos. Esto es una cuestión de todos. Todos, en un momento dado, nos puede pasar, no voy a decir cosas a lo mejor tan graves, que también, como a David o como a Ramón, pero nos pueden pasar cosas que nos desubiquen, nos saquen de nuestra zona de confort. Entiendo que todos los que estamos aquí ahora estamos en la misma situación, confinados en casa. Yo hasta hace una semana, además de confinado en casa, aislado en mi habitación, 15 días sin poder tocar a nadie. Es decir, estamos todos en una situación completamente de cambio y esto solo tiene una solución, que es adaptarnos a él, ¿vale? ¿Cuál es la solución? Pues tenemos que mimetizarnos con el entorno. Tenemos un entorno y tenemos que ser capaces de meternos en él. Porque al final las personas o lo que nos sucede, digamos, en nuestra mente no es lo que hay fuera, sino cómo nosotros lo interpretamos, cómo nosotros eso lo cogemos y lo hacemos nuestro, ¿vale? Entonces, lo que voy a procurar, en lo que quiero entrar a partir de ahora, que ya os he puesto estos ejemplos, es saber cómo podemos hacer para que todas esas cosas que nos pasen las podamos hacer nuestras con todas las características que tiene esas situaciones y podamos adaptarnos perfectamente a ellas. Tener en cuenta que en la vida, como os comentaba, el cambio es inevitable. Es decir, hace un mes y medio, 2 meses ya, nadie podía prever la situación en la que estamos. Es decir, y tampoco nadie lo podía evitar. Sucedió y sucedió. Y lo que pase dentro de un mes sucederá y sucederá. Eso es así. Pero es que además en las empresas el cambio es vital. Las empresas necesitan cambiar para seguir teniendo éxito. Y ahí me remito al ejemplo de Rafa, ahí me remito al ejemplo de Pau o me remito al ejemplo de Fernando. Si nosotros somos una empresa de éxito, un equipo de éxito, un deportista de éxito y queremos seguir manteniendo ese éxito en el tiempo, necesitamos cambiar, porque la realidad no ha sido igual hace 10 años que es hoy y no será igual dentro de otros 10. El tema es que nadie nos va a decir cuándo va a llegar cada cambio y necesitamos estar atentos para que cuando llegue, ser los primeros en podernos adaptar. Así que en la vida no hay más remedio. En las empresas es una necesidad. Les voy a poner un ejemplo. Para los más jóvenes que estéis aquí, un segundito que pido un poquito de agua. Para los más jóvenes que estéis por aquí, quizá estas dos marcas no suenen o suenen menos. Para los que tengáis mi edad o incluso un poquito menos, seguramente pues, os habréis dado cuenta que son dos iconos, dos monstruos dentro del mundo de la fotografía. Tanto Kodak como Fuji pues, han sido empresas con más de 100 años. Kodak, si no recuerdo mal, eran más de 100, Fuji no sé si alguno menos, pero vamos, hablamos de empresas de 70, 80 años que han dominado el mercado. Y como bien pone Roberto por aquí, el caso Kodak es sangrante.
Es decir, estas dos empresas se dedicaban principalmente a las cámaras de foto analógicas, las de toda la vida, las de echar una foto y revelarla, y a los carretes de fotos. Llega un momento en el que irrumpe con fuerza la fotografía digital. Fuji se ve venir el cambio y empiezan a trabajar la línea de cámaras digitales, de dejar un poco de lado el tema de los carretes, etc. Y Kodak, en un momento dado, viendo este panorama, lanza una comunicación en una convención de la empresa a todos sus trabajadores y les dice algo así como: no os preocupéis, esto de la fotografía digital es una moda. A la gente le encanta tener su álbum de fotos. Y es verdad, de hecho, pues yo aquí tengo los míos, ¿verdad? No sé si se ven en cámara. Tengo mi álbum de fotos. Oye, y es muy bonito. No se ve. Bueno, es muy bonito de vez en cuando recordar esas fotos y verlas. ¿Sabéis cuántas veces he abierto yo ese álbum de fotos desde hace, no sé, 10 años que vivo aquí? Creo que hoy, cuando estaba pensando en el ejemplo de Kodak, y he pensado, ostras, tengo un álbum de fotos, he empezado a ojearlo. Evidentemente, a nadie se le escapa que la fotografía digital, el tener las fotos en el móvil, en el ordenador, etcétera, nos permite mucha más flexibilidad, nos permite consultarlas, verlas, tenerlas en nuestra pantalla a diario. Y, pues, evidentemente, esa comodidad es a lo que hemos optado. ¿Qué ha llevado esto? Fuji es una empresa que ha sobrevivido, se ha reinventado, se ha adaptado, fue capaz de ver el cambio, ir acorde a él, mimetizarse con ese cambio. Kodak, si no me equivoco, en 2010 o 2012 tuvieron que cerrar. Hablo de una empresa, como he dicho, de más de 80 años, ¿vale? Eso es lo que os comentaba. Las empresas necesitan adaptarse si no quieren morir en el intento. Os voy a proponer un ejercicio, es un tanto personal, así que en este caso no os voy a pedir que lo pongáis en el chat, pero sí que me gustaría que lo hicierais cada una de manera personal, porque todo lo que vamos a explicar a continuación lo vais a ver mucho mejor si somos capaces de hacer un ejercicio de introspección o de retrospección e ir viéndolo en nuestros propios casos. Os voy a pedir lo siguiente, me da igual que lo anotéis en el móvil, en una libreta que tengáis, si tenéis abierto un documento de Word, me da igual dónde, pero sí que para mí es importante que lo anotéis, porque me gustaría que fuerais anotando cosas conforme vayamos avanzando en esta charla. Lo primero que os pediría, y os daré unos segundos para ello, es que penséis a lo largo de vuestra vida, en la que seguro habéis tenido muchos cambios, muchos diferentes rumbos que habéis tenido que ir tomando o os han impuesto tener que tomar, escojáis un cambio, uno de todos ellos, que para vosotros sea especialmente o haya sido especialmente importante. Un cambio que haya tenido una repercusión profunda para vosotros. Es decir, que realmente cuando sucedió, ostras, os marcara, ¿vale? Cuando digo marcara, no necesariamente tiene que ser negativamente, pero sí que sean de esos cambios que recuerdas con el paso de los años. A ser posible, que fuera inesperado, ¿vale? Es decir, algo que no planearais vosotros deliberadamente, sino que o tuvierais que planear por una circunstancia de la vida o se os obligara, no sé, un despido, un cambio de departamento, un cambio de residencia, cualquiera de ellos. Y también me gustaría que tuviera la característica de que inicialmente ese cambio vosotros lo percibierais como algo negativo, ¿vale? Quizá al final también, pero lo que me interesa es que penséis cómo percibí yo este cambio cuando de manera inesperada me tuve que hacer con él, ¿vale? Es decir, un cambio importante, un cambio profundo para ti, un cambio inesperado, percibido como negativo y esto lo dejo abierto, me da igual que sea un cambio que terminó con éxito o sea un cambio que no terminó con éxito. Me da lo mismo, ¿vale? Es decir, no busquemos el cambio con el que conseguimos el éxito y tampoco especialmente que no lo tuviéramos. Pero sí me parece importante que los 4 primeros puntos se cumplan, ¿vale? Sí que os agradecería que, aunque no me pongáis el cambio, si está claro, me pongáis por lo menos un sí en el chat, para que yo vea que está entendido, ¿vale? Sí, ¿está claro? Vale, fantástico. De hecho, algunos ya lo tenéis. Vale, de maravilla.
Genial. Pues os pido que lo anotéis. Como creo que ya lo tenéis, os voy a dar apenas unos segunditos, me voy a callar y lo termináis de pensar y lo anotáis. Vale, perfecto. Siguiente paso. Me parece que es obvio y apostaría al 99% de posibilidades a que cuando habéis pensado en ese cambio, lo habéis escrito, lo habéis recordado, lo habéis rememorado, se os ha movido algo por dentro, ¿vale? Cuando digo movido algo por dentro es he sentido algo, a lo mejor, no lo sé, tristeza, quizá enfado, alivio, alegría, no sé, seguramente alguna emoción ha pasado por vuestra mente cuando habéis recordado ese cambio, habéis pensado cómo fue, lo profundo, lo inesperado, la percepción negativa, cualquiera de ellas. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión. Los cambios nos afectan no tanto por lo que representa el cambio, sino por la emoción que nos produce el cambio. Y esto sí que es importante que lo remarquemos. Es decir, un cambio en sí no es ni bueno, ni malo, ni regular. Un cambio en sí nos provoca unas emociones u otras. ¿Cuál es la clave de esto? Pues que hay emociones, entre comillas, más sencillas de manejar. Es decir, voy a decir una tontería, pero se va a entender fácil. Un cambio es que me suban el sueldo y que me mejoren el puesto. Vale, produce alegría y eso es fácil de manejar. Pero un cambio también es que me despidan del trabajo y me manden al paro, ¿vale? Y yo esté a gusto en mi trabajo y, ostras, me encuentro con un despido. Y eso a lo mejor produce tristeza o produce rabia, perdón, o produce enfado, no sé, produce alguna emoción, ¿vale? Pues en la medida en la que seamos capaces de manejar esa emoción, seremos capaces de adaptarnos al cambio. Esto dicho así parece sencillo. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que los cambios no suelen traer aparejados una única emoción. Es decir, cuando pensamos en esos cambios, y ahora sí que os pediré que vayáis haciendo ese ejercicio y vayáis anotando aquellas cosas que ahora vamos a ir viendo, veréis como cuando se nos provoca un cambio de este tipo, un cambio profundo, inesperado, percibido como negativo, etcétera, vamos transitando por distintas emociones. Algunas más fáciles de manejar y otras más difíciles de manejar. Y la clave para llegar al final del proceso de cambio y adaptarnos a él es ser capaz de gestionar esas emociones a lo largo de todo ese proceso, ¿vale? Por tanto, para mí la idea clave de esto es que la gestión del cambio está aparejada a la gestión de las emociones y que los cambios producen distintas emociones que los estudios en psicología han visto que son 7. Es decir, hay modelos en los que podemos agrupar algunas de esas fases, hay un modelo de 4 fases con el que yo suelo trabajar también, pero realmente podemos desgranar un proceso de cambio hasta en 7 fases diferentes. Y esas 7 fases diferentes se diferencian principalmente la una de la otra por la emoción que las preside, la emoción que las domina. Es decir, nosotros nos daremos cuenta de que estamos en una fase u otra en función del estado emocional que tenemos en una fase u otra. Me explico y voy a ello. Cuando nosotros tenemos un cambio, el cambio no es lineal. Es decir, un cambio básicamente, si vamos al diccionario, es el pasar de un estado A a un estado B. Pero no tenemos una emoción y vamos directo a conseguir el resultado. Normalmente, y corregidme si me equivoco, los cambios tienen más esta morfología, ¿vale? Tenemos un cambio y tenemos un lío mental, no sabemos un poco por dónde tirar, qué hacer, y empiezan a mezclarse y a hervir emociones en nuestra cabeza y en nuestro corazón, que ahora lo hablaremos, ¿vale? Entonces, en ese hervidero que vemos ahí, se producen las siguientes fases. Como os decía, es un modelo que nos habla de 7 fases en las que tiene cada una emoción diferente. Yo os diría que solo hay una fase que no se da siempre.
Las demás, en mayor o menor medida, de mayor o menor duración, se dan todas en un proceso de cambio. La única que en algunos casos no se da, y por eso la he puesto entre interrogantes, es el presentimiento. El presentimiento, básicamente, es cuando nosotros intuimos que va a pasar algo, ¿vale? Luego me extenderé un poco más en ello. Hay veces que lo intuimos, pero hay veces que no. Si vamos al ejemplo de Ramón Arroyo, pues cero presentimiento. Un día se cayó redondo en su despacho y de ahí al hospital y de ahí al diagnóstico de la enfermedad. Cero presentimiento. Entramos en la fase de shock, ¿vale? Que es cuando, ¡pum!, nos llega el choque de realidad y nos llega el cambio directamente a la cabeza, ¿vale? La tercera fase es la fase de negación. Voy a pasar un poquito por encima porque luego las vamos a trabajar cada una de ellas independientemente. La fase de esto no puede ser y la fase de yo por ahí no voy a pasar, ¿vale? Y esto no me puede pasar a mí. Esa fase suele venir seguida de la frustración. ¿Por qué? Porque hay veces que podemos evitar esos cambios, pero hay veces que no. Por mucho que negara Ramón o por mucho que negara David que tenían una determinada enfermedad o tenían otra determinada enfermedad, la enfermedad estaba ahí y no iba a desaparecer. Entonces eso lleva a una sensación de frustración. Es decir, no podemos hacer nada contra ello y nos frustra no poder hacer nada contra ello. Y esta frustración suele llevar a la fase de depresión, a la tristeza, ¿vale? Es una fase complicada. Esta fase, cuando se supera, nos lleva a la fase de decisión, es decir, tengo que superar esto, voy a superar esto y voy a poner los medios para hacerlo. Y una vez que me veo fuerte en esa fase de decisión, llega la fase de aceptación, es esto ya lo tengo controlado, ¿vale? Esas son, como os digo, las 7 fases. Como os digo y como podéis imaginar, y seguro que ya habéis ido de alguna manera pensando, cada una de esas fases tiene un sentimiento predominante, una emoción predominante, mejor dicho. Es decir, una emoción que preside, que domina, que maneja nuestra cabeza en ese momento. Y son las siguientes. En la fase de presentimiento, la emoción predominante es la preocupación, ¿vale? Podríamos añadir la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar. La fase de presentimiento es muy curiosa. Yo os he puesto aquí la fotografía del corazón, porque, fijaros, a veces el presentimiento lo llamamos corazonada, ¿verdad? Aquello de que tomamos decisiones a veces con el corazón o a veces tomamos decisiones con la cabeza. Pues ya hay estudios, muchos estudios que afirman que esto no es exactamente así. De hecho, la cabeza y el corazón están directamente conectados a través de un nervio, el nervio vago, que regula, digamos, los pensamientos de la cabeza y los pensamientos del corazón. Y digo bien, los pensamientos del corazón, porque también hay estudios al respecto. En el corazón hay aproximadamente, se calcula que cerca de 40.000 neuronas. Si yo os hablo de neuronas, lo primero que nos viene a la cabeza es precisamente el cerebro. La neurona son las células que tenemos en el cerebro y que nos ayudan a realizar todos los procesos mentales. Curiosamente, hay neuronas en un músculo. Hasta hace no mucho se pensaba que el corazón no era más que un músculo que bombeaba sangre. Pues curiosamente, el corazón también piensa, tiene neuronas, se calcula que 40.000. Y no solo eso, sino que el corazón está conectado, tiene línea directa con el cerebro. Por tanto, aquello de la corazonada muchas veces no es una corazonada como, no sé, me lo estoy inventando o tal. Muchas veces realmente el corazón ve cosas que la razón no entiende. Y esto creo que es una frase de alguien famoso, ¿verdad? Y tiene base científica. Entonces, esa preocupación, ese presentimiento muchas veces sale de aquí. Veo algo, percibo algo, he oído algo que me hace pensar, tal, ¿vale? Esa preocupación o esa incertidumbre es la emoción predominante. La cuestión es, ¿cómo podemos hacer para manejar esa emoción predominante, que es la preocupación o la incertidumbre, en nosotros mismos? Vale. Lo primero y lo más importante es buscar información objetiva y de fuentes fiables, ¿vale? Evidentemente, cuando estamos en la fase de premonición, las informaciones son escasas y en muchos casos poco fiables. Entonces, el primer trabajo es no te fíes de informaciones
que no son realmente objetivas o de fuentes fiables. Pone el foco en buscar informaciones que realmente, oye, no hace falta que, o no es necesario que busquemos cosas que confirmen nuestra premonición, ni mucho menos, ni que nieguen nuestra premonición, sino que nos den luz. Al final, la incertidumbre se cura cuando hay certidumbre, es decir, cuando hay conocimiento, ¿vale? Entonces, primer aspecto, ¿qué puedo hacer cuando tengo incertidumbre, tengo preocupación? Informarme. Segundo aspecto importante, la rumorología, ¿vale? Yo, la verdad, como os he comentado, he estado confinado 15 días en mi habitación. Afortunadamente no tengo televisión allí. Estuve 5 días en el hospital. Afortunadamente no funcionaba la televisión y cuando me dijeron de arreglarla les dije que no. Es decir, he estado prácticamente 20 días sin ver televisión. Y no sabéis lo importante que ha sido para mí el dejar de infoxicarme. Es decir, no empezar a ver programas sensacionalistas que van lanzando rumores sobre lo que será, lo que no será. Es decir, yo he ido viendo las noticias según han ido saliendo. Y la verdad, te quita muchos dolores de cabeza. Es decir, no hacer caso a los rumores, no emitir rumores. Y a veces no somos conscientes de que lo hacemos. Emitir rumores, oye, pues mira, he escuchado, me ha aparecido en un programa de televisión, he leído en un artículo que puede ser que esto ya es lanzar un rumor. Nosotros lo damos como que estamos advirtiendo, informando a alguien. Realmente estamos emitiendo rumores. El rumor es el mayor enemigo de la incertidumbre. Solamente la lleva a más. Y tercer aspecto, huir de las expectativas, ¿vale? Yo siempre digo que las expectativas son un arma muy peligrosa, por dos motivos. Porque cuando la expectativa es alta y no se cumple, nos lleva a la frustración. Cuando la expectativa es baja, limita nuestra capacidad de crecimiento, ¿vale? Hay quien me dice, hay que tener expectativas ajustadas, y la pregunta es, ¿y eso cómo se hace? Entonces, como no sabemos si nuestras expectativas son realistas, ajustadas, al alza o a la baja, yo siempre digo, no te marques expectativas, márcate objetivos. Y ese sería la tercera herramienta o el tercer consejo que yo os daría en esta fase para trabajar vuestra propia preocupación o incertidumbre, ¿vale? ¿Qué pasa si yo detecto que tengo a mi equipo, a la gente con la que convivo, con esa preocupación, ¿vale? Han sonado campanas de que la empresa puede estar en venta o que va a haber una reestructuración o que va a haber tal, ¿vale? Y noto que la gente está preocupada. Evidentemente, como líder, lo que tengo que hacer es ayudarles a transitar en esa fase. Digamos que no vamos a poder eliminar una fase de por sí. Es decir, Jorge dice que me acabo de cargar a la prensa española. No a toda, ¿vale? Solo diré eso. Decía, lo importante no es quitarnos de un plumazo la fase. La fase hay que pasarla. La cuestión es si la pasamos en 2 días, en 1 semana o en 2 meses. ¿Vale? Entonces, lo que necesitamos ayudar a nuestra gente es a pasar a la siguiente fase de la mejor manera posible. ¿Cómo? Que es lo más importante aquí. Vale. Lo primero es cómo damos o cómo informamos a nuestro equipo. En este caso es muy importante que las reuniones sean grupales. ¿Por qué? Porque aunque a nosotros nos parezca que individualmente somos capaces de dar la misma información a 2, 3, 4 personas, siempre vamos a añadir o a quitar palabras, explicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fomenta el rumor. Así que, en este caso, siempre comunicación grupal con la información real y fidedigna que tenemos y también diciendo lo que no sabemos, ¿vale? Es decir, no podemos fomentar el rumor, no debemos generar posibles rumores, pero hay cosas que no sabemos. Entonces, lo que no sabemos, no lo sabemos, lo que sabemos, lo decimos, le pedimos a nuestro equipo que en la medida de lo posible nos ayuden a no favorecer esos rumores y es muy, muy, muy importante que la información con ellos sea continua. Yo he puesto aquí prometerles, mantenerles informados. Para mí no es tan importante prometer como hacer. Es decir, no se trata de estar todos los días haciendo una reunión grupal y diciendo lo mismo, pero sí que si dentro de 1 semana no sé nada, no me cuesta nada volverme a sentar y decir, señores, no sé nada. ¿Por qué? Porque conforme pasan los días es más difícil mantenerse sin saber, eso aumenta la incertidumbre, y sin hacer caso a los rumores,
¿vale? Entonces es muy importante que la información sea muy continua, muy fluida, e ir informando siempre de lo que podamos saber y siempre mostrar lo que no sabemos. Vale, como os digo, esta fase no se da siempre. Puede ser que nos encontremos directamente, ¡pum!, en la siguiente fase, que es la fase de shock. Como podéis imaginar, el miedo, el pánico, es la emoción predominante en esta segunda fase. ¿Qué sucede con el miedo, con la emoción del miedo? El miedo provoca distintas reacciones en las personas, principalmente 3, que son el ataque, es decir, agredir a la amenaza; 2, huir de la amenaza; 3, bloquearnos. Ante un cambio, lo habitual es o bien huir de la amenaza o 2, quedarnos bloqueados. Cualquiera de esas 2 situaciones, y la tercera tampoco, no ayuda a solucionar o a adaptarse al cambio, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo cuando yo me siento asustado, siento miedo ante un cambio que me acaba de llegar, ¿vale? Lo primero, intenta tener una visión global, lo que yo llamo poner las cosas en contexto, ¿vale? Cuando uno tiene miedo se produce un efecto psicológico que llamamos la visión túnel, es decir, acabamos viendo solamente una parte de realidad que es la que nos asusta, ¿vale? Yo recuerdo cuando era pequeño, y seguramente os habrá pasado a vosotros también, o vosotras, pues cuando eras pequeño y se apagaba la luz de la habitación y veías algo que te producía miedo y pensabas que un abrigo pues podía ser una persona que estaba ahí de pie, solamente veías ese abrigo y solamente veías a la persona, es decir, es como si el resto de la habitación desapareciera, ¿vale? Pues esto es lo que sucede cuando tenemos miedo. Tenemos miedo a algo y vemos las consecuencias negativas de lo que nos puede pasar, ¿vale? Ampliar la visión, salir de ese estado de túnel, poner las cosas en contexto, nos ayuda a ver las cosas de otra manera y a rebajar, quizá no eliminar, pero sí rebajar el nivel de temor o de miedo. Segundo aspecto, y esto a mí me ha resultado muy útil en estos días que he estado un poco pachucho de salud. Céntrate en qué puedes aprender de todo esto, ¿vale? Cuando las cosas van mal, como digo, pensamos en que pueden ir peor y en las cosas que pueden salir mal. Pero ¿qué podemos aprender de una situación que no nos gusta? ¿Qué podemos aprender de ese cambio o eso que nos ha producido ese efecto de miedo? ¿Vale? Busca aquellos aprendizajes que te puedan ayudar. Y tercer aspecto y muy importante, las emociones están ahí, no las podemos eliminar. No es como beber un vaso de agua y tragarte algo que se te ha quedado atragantado. No, la emoción no se va. Hay que saber convivir con ella, con lo cual toma conciencia de tu miedo y manéjalo, o por lo menos no dejes que te maneje a ti, ¿vale? Es decir, esos son los 3 aspectos en los que pondría el foco. Visión global, cosas en contexto; centrarse en los aprendizajes que podemos obtener de ello; y tercer aspecto, convive con esa emoción y manéjala, ¿vale? Vale, ¿y qué sucede si yo detecto el miedo en mi equipo? ¿Vale? Y detecto esa parálisis y detecto todas esas emociones negativas. Vale, tened en cuenta, y vuelvo a incidir, en la forma. En este caso también es importante que la reunión, la comunicación sea grupal. ¿Por qué? Porque cuando estamos en grupo tenemos menos miedo. Cuando sentimos el apoyo de alguien cercano o nos sentimos parte de un grupo, de un equipo, nos sentimos más arropados y tenemos menos miedo a la amenaza. Con lo cual, el tratar esos miedos en grupo ayuda a que el miedo disminuya. Y evidentemente, cuanta más información, menos miedo. Vuelvo al ejemplo de cuando éramos pequeños. Cuando tú encendías la luz y veías que aquello era un abrigo y no era una persona que estaba allí de pie, esa información te ayudaba a que desapareciera el miedo. Quizá luego apagabas la luz y veías otra cosa, pero por lo menos eso ya no te daba miedo, ¿vale? Segundo aspecto, ayuda a tu equipo a ver los aprendizajes o los beneficios posteriores que puede llevar ese cambio. Es difícil, cuando uno está en modo miedo, es difícil ver los aprendizajes o las cosas positivas. Pero si las buscamos, las hay, créeme. Es importante también que pongamos casos de éxito, es decir, equipos, gente, personas que conozcamos que han vivido situaciones similares y las han superado, ¿vale? El sentir que hay otra persona que ha pasado antes por ahí nos quita el miedo. Yo recuerdo hace unos años me metí en una cueva subterránea y yo no era capaz de ir adelante hasta que pasó alguien y fue delante de mí y yo fui detrás. El simple hecho de que alguien fuera adelante a mí me quitó el miedo.
y el peligro era exactamente el mismo, ¿vale? Pero primero no pasas, pero si hay alguien que ya ha pasado por ahí, pues bueno, asusta menos. Y por supuesto, no hay nada para alguien que tiene miedo como brindarle tu apoyo, brindarle tu ayuda y hacerle ver que va a estar ahí para, cuando tenga ese miedo, poderle apoyar, ¿vale? Lo que hablamos a veces en las empresas de política de puertas abiertas, este es el momento. Si superamos esta fase, en muchos casos viene la fase de resistencia. El miedo pasa y lo que hacemos es, mira, yo no quiero esto, ¿vale? Me niego a que suceda este cambio. Y nos negamos con toda la fuerza y con toda la potencia que tenemos. Aquí sacamos nuestra ira, nuestro enfado, ¿vale? Evidentemente esta es una fase muchísimo más compleja para mí que la anterior, porque es más difícil poderla manejar. Alex, me parece que te tienes que ir. Nada, un placer que hayas estado aquí y intentaremos hacerte llegar la charla grabada. Decíamos, son dos emociones completamente diferentes. En este caso, la ira sí que se caracteriza por la actitud de ataque, ¿vale? Es decir, aquí nos vamos a encontrar gente resistiéndose activamente, o nosotros nos vamos a resistir activamente a ese cambio. ¿Qué puedo hacer yo para rebajar el nivel de ira y rebajar el nivel de agresividad hacia el cambio? Analiza objetivamente todo aquello que te molesta. Cuando yo soy objetivo, muchas veces hay cosas que dejan de molestarme tanto o rebajan mi nivel de tensión. Segundo aspecto, céntrate en aquello que realmente depende de ti. A mí hay mucha gente que ahora me llama y en sesiones de coaching me dice, Marc, es que estoy muy preocupado por lo que va a pasar, qué será que dirá el gobierno, qué ayudas tendremos, qué tal. Vale, esto suele llevar a el gobierno lo está haciendo bien, estoy enfadado. Perfecto, podemos estar más o menos de acuerdo. ¿Qué parte de eso depende de ti? Probablemente si te das cuenta de que gran parte de eso no depende de ti y centras tus esfuerzos en lo que sí depende, en formarte, en preparar tu estrategia, etcétera, va a ser mucho más útil y nos va a quitar del enfoque de voy a atacar a todo lo que se me ponga por delante y voy a poder manejar mejor esa emoción. Y busca y proponte soluciones. O sea, mira qué puedes hacer y empieza a pensar tu plan de acción. Enfocarte a la acción y no a la resistencia te va a ayudar a bajar el nivel de enfado o de ira. ¿Qué pasa cuando yo detecto ese nivel de enfado o esa resistencia en mi equipo? ¿Vale? En este caso, fijaros, y aquí hago un inciso importante, las reuniones han de ser de manera individual. ¿Por qué? Porque así como el miedo en grupo se diluye, la ira o el enfado en grupo se magnifica, aumenta. Entonces, si yo me reúno con 5 personas enfadadas, aquello va a ser un volcán. Si yo me reúno con una persona enfadada, va a ser mucho más fácil que podamos manejar esa emoción de enfado. Por tanto, primer aspecto, las reuniones con las personas que estén generando resistencia de manera individual. Y a ser posible, si tenemos detectado quiénes tienen mayor influencia en los demás, empezamos por ellos. ¿Por qué? Porque son las personas que nos van a ayudar también a manejar esa emoción de ira, ese enfado en los demás. Muy importante que esta charla o esta comunicación, más que enfocarla en informar como en las fases anteriores, esté enfocada en escuchar, en saber cuáles son las preguntas, las quejas, las pegas que pone la otra persona. Porque a partir de ahí podemos identificar sus expectativas y las podemos ajustar con la realidad, ¿vale? Hay veces que hay gente que dice, no, es que esto no va a ser así y lo que vamos a hacer es volver como antes. Eso no va a pasar. Vamos a ajustar la expectativa, esta es la realidad y sobre todo vamos a ver entre los dos qué podemos hacer para que esta situación sea mejor, ¿vale? Por tanto, esta va a ser una reunión para rebajar el nivel de tensión individualmente con personas influyentes, escuchar, preguntar, identificar quejas y expectativas, ajustar y proponer, ¿vale? Vamos a intentar que de algo destructivo, que suele ser la ira, saquemos esa energía para algo constructivo. Si conseguimos pasar esta fase, llegaremos a la siguiente. Pero a mí me parece importante que sepamos una cosa. No vayamos a estas reuniones pensando que con esto lo vamos a solucionar, ¿vale? Esto es un trabajo, una carrera de fondo, ¿vale?
Oye, si con una reunión con la persona influyente conseguimos rebajar ese nivel de tensión y pasar de fase, fantástico. Es poco probable. Al final, la resistencia se vence con trabajo, con más trabajo y con más trabajo. Por tanto, eso va a ser un trabajo de poco a poco. Hay que ir llevando ese proceso. Y si lo hacemos bien, llegaremos a la siguiente fase. Y diréis, vaya, hemos pasado del miedo al enfado y del enfado a la frustración. No sé si vamos para adelante o para atrás. Bueno, si recordáis la gráfica de cómo pasamos del punto A a B, no era recta, sino que había vueltas atrás y vueltas adelante, ¿vale? La frustración, la fase de frustración, aunque lo pueda parecer, no es en sí una vuelta para atrás, es un paso adelante, pero que sencillamente genera una emoción distinta. La frustración se da cuando racionalmente tenemos que aceptar la situación, es decir, este cambio es inevitable, y ahora me voy a referir a la situación en la que estamos. Podemos enfadarnos, podemos gritar, podemos hacer una cacerolada, hay 1000 cosas que podemos hacer para protestar, pero cuanto antes aceptemos racionalmente que esta es la situación y que nos quedan X días de estar encerrados y que nos quedan X meses o X semanas para volver a ser o tener una realidad más parecida a lo que teníamos, cuanto antes aceptemos eso, antes superaremos el cambio. Ojo, lo normal es que aunque lo aceptemos de aquí, del corazón, nos sintamos frustrados. ¿Por qué? Porque no es lo que nos gustaría. Lo tenemos que aceptar, porque no hay otro remedio, es aceptación racional, pero genera frustración. ¿Cómo trabajamos la frustración? Y fijaros que va a ser completamente diferente que la ira, el miedo o la incertidumbre. La frustración se trabaja con ayuda de las personas adecuadas. Es decir, normalmente la frustración aparece cuando tengo que hacer algo que no tengo más remedio que hacer y además percibo que es algo para lo que no estoy preparado, ¿vale? Cuando no estoy preparado para algo, seguramente habrá alguien que sí que lo esté o que me pueda ayudar a prepararme. Un ejemplo muy sencillo. Imaginaros un cambio de programa informático en vuestra empresa, en vuestra organización, ¿vale? Cambiamos de CRM. Al principio, los que nos cuesta más esto de la informática, pues, ostras, nos sentimos un poquito inútiles, ¿no? Nos sentimos como que esto no va con nosotros y tal. No hay manera de retroceder ese cambio, no hay manera de volver al sistema antiguo. Nos tenemos que adaptar, pero no nos sentimos competentes en ello, ¿vale? No tengamos miedo de pedir ayuda a alguien que nos pueda ayudar a sentirnos más competentes. Cuanto más competentes nos sintamos en ese cambio, mejor pasaremos a la siguiente fase y más pronto llegaremos al final de la adaptación, ¿vale? Es decir, en esta fase de frustración busca gente que te ayude para poder ser mejor en esa tarea y verás cómo notas esa mejora de la confianza y esto te ayuda a sentirte mejor y pasar al siguiente estadio. ¿Qué hago con mi equipo? Pues como sabemos que principalmente el problema va a ser que no se sienten cómodos, no se sienten competentes con la nueva realidad, las nuevas tareas, pues habrá que formarles e informarles. Y si es necesario, ir al modelo I do, we do, you do. Es decir, yo lo hago y tú ves cómo lo hago, yo lo hago junto contigo y a partir de ahí lo haces tú. Básicamente, entrena a tu equipo en la nueva realidad, en la nueva norma, en el nuevo trabajo, en la nueva herramienta. Y, ojo, en este punto puede haber todavía intentos de vuelta atrás. Perdón. Aquí es importante mantenerse firme, ¿vale? Lo normal es que nos digan, bueno, y si esto en lugar de hacerlo así lo volvemos a hacer como lo hacíamos o esto... No, el cambio ha venido para quedarse y esto hay que hacerlo nuevo, ¿vale? Entonces, reunión individual de formación e información, entrenamiento y firmeza en los planteamientos. Vale, esta fase lleva a la fase de aceptación emocional, ¿vale? La fase se llama depresión. Ojo, no nos quedemos con el nombre grueso, vayamos a la emoción. La emoción más habitual en esta fase es la nostalgia. Puede ser tristeza, pero lo habitual es la nostalgia. Tristeza es algo más profundo. La nostalgia es esos recuerdos que nos traen emociones positivas de cosas pasadas, ¿vale? Pues seguramente lo que pensaremos el día que salgamos a la calle y nos tengamos que poner una mascarilla o tengamos que entrar en un bar y sentarnos a 2 metros de la siguiente mesa o cualquiera de las cosas que nos van a pasar.
¿vale? Nostalgia de, recordáis cuando íbamos todos juntos y nos abrazábamos, etcétera, 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 ¿vale? No es malo llegar a ese punto, porque llegado a ese punto significa que hemos aceptado, tanto racional como emocionalmente, el nuevo estado. Pero es normal que sigamos echando de menos cosas de antes, ¿vale? Esta fase ya es el principio del fin, ¿vale? O como está ahora de moda, esto es el principio de la desescalada del proceso de cambio. ¿Cómo manejamos esto? Pues bueno, volvemos al mismo modelo. ¿Cómo me manejo yo en esa nostalgia? Lo más importante, cuanto antes dejes de comparar lo anterior con lo nuevo, antes dejarás de sufrir o de sentir esa nostalgia o esa tristeza, ¿vale? Esto, todos aquellos, y seguramente sois muchos, que habéis tenido un cambio de pareja en algún momento de vuestra vida, pues cuando estás con una persona nueva, que acabas de conocer, obviamente miras atrás y ves lo que tenías con otra persona y seguramente habrá cosas de antes que te gustaban. Hasta que no seas capaz de pasar esa página, de dejar eso atrás y centrarte en lo que tienes por delante, no vas a ser completamente feliz. Esto es un hecho, ¿vale? Por tanto, cuanto antes dejes de mirar atrás, antes vas a poder afrontar el cambio. Evidentemente, aquí es importante quedarnos con lo positivo, buscar las cosas que han mejorado a través del cambio. Obviamente habrá cosas que antes eran mejor, pero estoy seguro de que habrá cosas que ahora son mejor. Solamente hay que buscarlas y poner el foco en ellas. Y aquí es importante ser proactivo, movernos, acción, ¿vale? Cuanta más acción, menos tristeza, ¿vale? El movimiento, ya no digo movimiento solo físico, sino también mental, nos ayuda, nos enfoca hacia emociones positivas y nos quita el foco de emociones negativas. ¿Qué sucede cuando tenemos un equipo que detectamos que está en esa fase de nostalgia? ¿Vale? Tenemos que ayudar a la persona y entender su emoción, por lo tanto, interesarnos por la persona en cómo se está sintiendo, hacerle partícipe de las novedades del cambio, reforzar y reconocer el esfuerzo que ha hecho esa persona para adaptarse y está haciendo para adaptarse al cambio, ¿vale? Y hacerle ver también todo lo que ha conseguido, ¿vale? Cuando una persona mira atrás, lo importante es hacerle mirar hacia adelante. ¿Cómo? Tú miras todo lo que no tienes, pero mira todo lo que tienes, mira todo lo que has conseguido, mira todo lo que tu esfuerzo ha hecho posible, ¿vale? Vamos a transitar desde esta emoción, digamos, negativa o emoción que nos limita en esta fase, a la salida completa de esta situación. Y ahí es cuando llegamos a la fase de decisión. Ahí es cuando se hace ese clic mental, que digo yo, y pasamos de esa nostalgia a decir, vale, esto pasó, esto acabó, esto ya no está, y esta es mi realidad, esto es lo que tengo por delante y esto es a lo que voy a conseguir o a lo que voy a enfocarme. Y pasamos de una emoción de nostalgia a poco una emoción de entusiasmo. Evidentemente, es mucho más fácil manejar ese entusiasmo que cualquiera de las emociones anteriores. A nivel individual o grupal, aquí no va a cambiar mucho. Aquí se trata de, oye, reconoce tus propios esfuerzos, reconoce los esfuerzos de tu equipo, acepta sugerencias, ¿vale? Aquí ya es un momento en el que la persona quiere aportar, se siente fuerte, se siente decidida con el cambio y promueve que la gente empiece a ser autónoma en determinadas tareas o en determinados ámbitos, ¿vale? Aquí lo que procuramos es ya darle normalidad a la nueva normalidad, ¿vale? Y esta fase lleva a la fase de aceptación o de integración del cambio y es la fase de confianza, cuando nos sentimos cómodos, nos sentimos a gusto con esa nueva realidad y entonces empezamos a tener esas emociones positivas de dominio de la situación. Evidentemente, aquí diréis, pues aquí no hay que hacer nada. Permitidme que os haga un apunte. Esta fase es fundamental, no tanto para la gestión de este cambio, pero sí va a ser muy importante para la gestión de los próximos. Y recordad que en la vida los cambios van viniendo, los elijamos o no, y en las empresas van a venir sí o sí. Por tanto, todo lo que podamos extraer de este proceso de cambio nos va a ayudar a ser mejores en el próximo. Así que, ¿qué tenemos que hacer aquí? Oye, estar orgullosos, satisfechos de nuestra labor y felicitar al equipo por su compromiso. Pero a partir de ahí también es importante que analicemos qué hemos aprendido de ese proceso, cómo hemos pasado cada fase, qué hemos hecho cada uno para superar, para manejar esa emoción.
Y sobre todo, ¿qué podíamos haber hecho mejor o qué nos proponemos hacer mejor el próximo cambio que tengamos? Esto a nivel individual es muy, muy, muy potente, ¿vale? Cuando seamos capaces de detectar qué podemos hacer mejor y nos llegue otro cambio, seremos capaces de transitar mejor por él. Y ahí lo importante es cuanto antes te adaptes al cambio, antes vas a estar en la nueva realidad, entre comillas, antes vas a dejar de sufrir por ese cambio, ¿vale? Entonces aquí es importante. A mí me gustaría que, y con esto ya para casi terminar, no sé si lo habéis ido haciendo durante este proceso mientras os he ido contando, que ese cambio que habéis anotado al principio, y si no lo habéis hecho ahora, os lo dejo como deberes si os apetece, intentéis detectar cómo vivisteis esas fases, cuál fue vuestra fase de preocupación, si tuvisteis esa premonición o esa corazonada, cuál fue vuestra fase de miedo, cuál fue vuestra fase de enfado, de confrontación con esa situación, cuál fue esta fase de aceptación racional, emocional. Es decir, me gustaría que de alguna manera diseccionarais, si no habéis ido pensando en ello durante la charla, ese cambio, porque todo lo que podéis obtener de esa disección, de ese análisis, de ese cambio, os va a ser tremendamente útil para el próximo cambio que tengáis por delante o en el que estemos inmersos en este momento, ¿vale? Para mí lo más importante no es daros toda esta información, que puede estar muy bien, sino que de esto vosotros saquéis y vosotras saquéis cosas importantes en adelante. Así que, para terminar, pues os lanzo una pregunta. ¿Qué vas a hacer tú con todo esto? ¿Qué vas a hacer tú con el cambio en el que estás inmerso? ¿Qué vas a hacer tú con la situación, con la emoción, con la fase en la que te encuentras en este cambio? ¿O qué vas a hacer tú la próxima vez que tengas esa premonición? Todo lo que hemos visto, si lo pasas a un plan de acción e incluso si lo puedes aplicar hoy o mañana, te será útil. Si dejas pasar los días, dentro de unos días se nos puede olvidar, ¿vale? Pero para mí es muy importante que pienses, a partir de ahora, ¿qué hago yo con mi situación? A partir de ahora. Veo aquí que ponéis dejar de preocuparme, ocuparme, aprender. Esto está genial. Pero cuando yo digo qué voy a hacer, cosas concretas, ¿vale? No para que me lo pongáis aquí, es un trabajo personal vuestro, pero sí que cuanto más concretéis, oye, me encuentro en esta situación, este es el momento en el que estoy, voy a plantearlo, ¿vale? Veo aquí si no hay solución a un problema, vale, esto es una pregunta, bueno, veo una reflexión, si no hay solución, pues no hay problema, evidentemente, ¿vale? Si podéis traducir esto en acciones concretas, os va a resultar mucho más de utilidad. Así que termino lanzándoos esa pregunta. Para terminar, y antes de empezar el turno de preguntas, empiezo como empecé, agradeciéndoos muchísimo el tiempo prestado. Espero no haberme pasado demasiado del tiempo previsto. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestra participación en todo momento. De verdad, me da mucha alegría que hayáis estado aquí. Y por supuesto, pues brindaros mi ayuda, mi apoyo o lo que podáis necesitar de mí a partir de ahora, pues a través de los distintos canales por los que me podéis localizar, a través de mi página web, a través de mi correo electrónico, teléfono o cualquiera de las redes sociales en las que me encuentro y en las que intento pues ayudar a las personas que contactan conmigo y me pueden necesitar. Así que os lanzo ahí el guante y lo que necesitéis me tenéis a vuestra disposición. Dicho esto, no sé si Eva o Luis vais a dar paso vosotros a las preguntas. Voy a quitar yo la presentación y las preguntas que habéis podido ir preparando, formulando, las vamos contestando. Abrimos la mesa redonda, por supuesto también comentarios. Hola, no sé si hay preguntas, porque por ahora tiene en el canal de preguntas y respuestas no han puesto nada. Vale, yo estoy viendo aquí el chat, de momento agradecimientos y os lo agradezco de corazón. De momento yo no veo preguntas. No sé si habéis ido anotándoos alguna y queréis ir lanzándolas y las vamos respondiendo. Cualquier pregunta o cuestión que haya podido quedar en el tintero. Incluso comentarios, me encantaría también si alguien quiere compartir algún comentario, alguna experiencia. Vale, aquí hay un canal de preguntas. Está sí, abierto. Ahora sí. Preguntan si el proceso se puede hacer solo o necesitas acompañamiento.
Vale, David, pues muy buena pregunta. Vale, el enfoque que yo os he planteado en la charla era un poco de autoayuda, es decir, los pasos o aquellas pequeñas cosas que yo puedo hacer para ir transitando por ese cambio. Y el segundo enfoque es cómo puedo ayudar a mi equipo. Es decir, ¿mi equipo puede atravesar esas fases por sí mismo? Probablemente sí. Lo que tratamos es de ayudarles para acelerar ese proceso. ¿Somos capaces nosotros de transitar por ese cambio sin ayuda? En muchísimos casos, seguro que sí, y quizá con estas claves que yo os he podido dar, perfectamente. En todos los casos, pues quizá no. Es decir, hay veces que los cambios o las emociones que generan esos cambios son tan fuertes que nos llegan a superar, nos llegan a bloquear, ¿vale? Entonces, ¿se pueden superar por uno mismo? Evidentemente sí, pero hay casos en los que no, y es interesante pues, buscar ayuda profesional. Si puedo tener el apoyo, en este caso, de mi responsable, del líder de mi equipo o en mi propia empresa, o externamente, pero en algunos casos, evidentemente, vamos a necesitar ayuda y es bueno reconocerlo, ¿vale? Yo sé que muchas veces a las personas nos cuesta reconocer que en un momento dado necesitamos ayuda, pero es bueno reconocerlo y ponernos en manos de un profesional si fuera el caso. Tenemos otra pregunta de Esther. Entiendo que cuando el cambio se visualiza como positivo, no se pasa por todas estas fases o quizás se pasa de una forma menos intensa y rápida, ¿no? Claro. Vale, Esther, es una muy buena pregunta. Fíjate que yo he hecho antes una distinción de los cambios que elegimos frente a los cambios que no elegimos. Evidentemente, cuando nosotros elegimos un cambio es porque queremos. Ojo, que nosotros elijamos un cambio no nos exime de que cuando estamos metidos en él nos dé miedo, ¿vale? Pongo un ejemplo. Es la persona que decide cambiar de empresa. Lleva 10 años, 15 años trabajando en el mismo sitio y en un momento dado pues decide dar un salto profesional e irse a otro lugar. Es una decisión propia, es una decisión que le ilusiona, va a un proyecto que probablemente le parece atractivo, pero eso no quita que cuando el primer día que vaya allí pues sienta cierto miedo, ¿no? De ostras, pues no conozco, me habré equivocado, habré tomado la decisión correcta, ¿no? Eso no quita que cuando llegue allí acostumbrado a hacer las cosas de una manera, le diga, no, es que esto aquí no se hace así. Y tú te quieras resistir y quieras hacer las cosas como las hacías antes. Me lo estoy inventando, ¿vale? Es decir, el que el cambio lo elija uno no hace que las fases no se produzcan. Evidentemente, sobre todo las fases esas negativas, se producen en menor medida y se pasan más fácil cuando uno elige el cambio que cuando el cambio viene impuesto, ¿vale? Entonces, la respuesta abreviada sería sí que se producen esos cambios, lo que pasa es que muchas veces no somos perdón, esas fases, pero muchas veces no somos conscientes de ellas porque las superamos de una manera más sencilla. A ver, te comento otra. El aportar herramientas al equipo, formación, información, acompañamiento en el cambio, ¿en qué medida puede evitar fases como la ira? Vale, el aportar herramientas al equipo, voy a leer la pregunta completa. Aportar herramientas al equipo, formación, información, acompañamiento en el cambio, ¿en qué medida puede evitar fases como la ira? A ver, la ira, no entendamos la ira solamente como que nos van a montar un pollo y no nos van a dejar seguir adelante. La ira es, una persona que está molesta porque le estás pidiendo que haga algo diferente a como lo hacía, ¿vale? Y tú notas esa resistencia. La ira, la hemos llamado ira porque la emoción se llama así, pero no necesariamente podemos irnos a un grado alto de ira o tiene que ser un grado más bajo de ira, ¿vale? Entonces es importante puntualizar esto. Cuando hablamos de ira, aunque yo gráficamente os he puesto una persona enfadada o tal, no necesariamente es eso, es molestia con tener que hacer algo que no me apetece, que no me gusta y que antes creo que se hacía mejor, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto digamos, dar esa formación o información gestiona la ira? Pues evidentemente, cuanto más le hagamos entender a la persona que lo que está haciendo no es por capricho, sino es por mejorar o porque tenemos que adaptarnos a ello, etcétera, cuando más consigamos racionalizar eso, más fácil va a ser que esa ira se vaya desapareciendo y llegue a la frustración posterior. Es decir, esto no nos va a llevar a la solución, va a hacer que la persona lo asuma y de alguna manera se frustre. La frustración también es una pequeña fase de resistencia, ¿vale? Pero sí que nos va a ayudar a ir poquito a poquito limando esa aspereza.
Seguimos con la siguiente. Seguimos. A ver, por favor, ponerlas si podéis en la parte de preguntas y respuestas, porque aquí en el chat es un poco lío. A ver, te preguntan, por ejemplo, ahora mi equipo está en el momento de cambio por el COVID, pero tenemos parte en teletrabajo y parte en ERTE y parte en semipresencial. Es complicado manejar el cambio. ¿Qué les aconsejas en este momento? Vale, David, pues evidentemente solamente este tipo de organización que tenéis vosotros ahora mismo ya es un cambio en sí mismo y seguramente está provocando todas esas emociones. Lógicamente, y esto es algo que no he comentado antes, pero me parece importante sacarlo a colación ahora, cuando yo hablo de un equipo, estamos dando por hecho, o yo he dado por hecho, que todas las personas del equipo se encuentran en la misma fase. Eso no siempre es así. Es decir, yo puedo tener a 5 personas en mi equipo y alguien que haya tenido esa fase de resistencia y la haya superado antes, está en la fase de frustración, pero otra persona está en la fase de resistencia. Si eso sucede con equipos que están trabajando juntos, es decir, 5 personas que trabajan en el mismo despacho y puede ir a distinta velocidad, imagínate en la situación en la que tú planteas, en las que unos están en ERTE, con todas las consecuencias y todas las incertidumbres que eso plantea, unos están en teletrabajo, otros están presencialmente de manera parcial. Es decir, ¿cómo lo gestionamos? Aquí hay que individualizar al máximo la solución. Es decir, todo esto que he dicho de comunicación grupal, etcétera, olvídalo. Aquí se trata de comunicación individual e individualizada en función del estado emocional o fase en la que se encuentre cada uno de ellos, que no por ser ERTE están todos igual, ni por ser todos teletrabajo están todos igual. Entonces, aquí lo que yo te aconsejo es que individualices mucho todo este proceso. Intenta averiguar, evidentemente por medios telemáticos siempre es más complejo en una videollamada o una llamada telefónica, cómo se encuentra el otro, para a partir de ahí, cuando identifiques esa emoción, empezar a aplicar las claves que hemos dicho. Pero aquí tendrás que identificar de alguna manera como muy individualizada esa. ¿Y cómo puedo saber en qué estado están casi sin verlos? Pues evidentemente se nos complica mucho. Yo lo que te propondría es que las comunicaciones en la medida de lo posible sean por videollamada. ¿Vale? Evidentemente, si tú no puedes estar con ellos físicamente, el siguiente punto en el que puedes tener más información es viéndoles en una videollamada. El tercer escalón sería una llamada de teléfono y en un email es muy difícil ver esto, por no decir imposible. Entonces, lo que yo te propondría es, con toda esa gente, la manera de averiguar cómo se encuentran es a través del contacto directo. Y lo más directo que tenemos ahora como contacto es como estamos vosotros y yo, a través de una pantalla de ordenador. Es lo que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar. Muy bien. A ver. ¿Me pones aquí algún texto similar? No sé muy bien a lo que te refieres, David. Si te refieres a algo de bibliografía o algo por el estilo, si quieres, luego lo comentamos. Me lo dejas ahí en el chat y te paso algo de bibliografía. No sé si te refieres a esto del texto. Si es así, piénsalo y me lo pones ahí y luego lo hablamos. Ha dicho que ok. Ok, vale. Perfecto. Encarni pregunta que qué herramientas concretas hay para gestionar las situaciones de shock. Por ejemplo, para tomar conciencia de las emociones y sentirnos mejor. Vale, pues mira, si hablamos de herramientas concretas, más allá de las claves puntuales que yo os he dado, yo estoy trabajando últimamente y está funcionando con muy buenos resultados el tema, por ejemplo, de mindfulness. Mindfulness es una herramienta súper potente para la toma de conciencia y para la gestión emocional. ¿Vale? Un entrenamiento en mindfulness, está demostrado, un entrenamiento en mindfulness, por ejemplo, de solo 8 semanas, hablamos de 2 meses, cambia químicamente nuestro cerebro, es decir, cambia nuestras conexiones neuronales. Nos ayuda a tomar conciencia de las emociones que tenemos y nos ayuda a regularlas. Por tanto, si te tuviera que no sé, recomendar una herramienta más allá de las claves que hemos visto, te recomendaría trabajar el tema de mindfulness. Y también estaba preguntando Encarni algún ejemplo concreto de dinámica de grupo para gestionar la frustración. ¿Algún ejemplo? Vale, fíjate, Encarni, que cuando yo hablo de frustración me he centrado mucho en una parte que es la
incompetencia. Ojo, entendiendo incompetencia como siento que no soy competente en algo o que hay algo que no sé hacer bien. ¿Vale? Entonces, las dinámicas formativas en grupo pueden ser muy potentes para vencer la frustración. Es decir, cuanta más formación y cuanto más conocimiento tengan las personas en esa fase, más fácilmente van a pasar a la siguiente. Uno se siente frustrado porque ve que tiene que hacer algo con lo que no se siente completamente cómodo. Entonces, dinámicas que nos ayuden a formarnos, a aprender, de alguna manera, por inmersión, meternos en las nuevas dinámicas, nos van a ayudar mucho. A ver, aquí por el chat te ha preguntado Jorge, ¿te habrás topado muchos deportistas de élite frustrados con el confinamiento porque muy a su pesar el rendimiento va a disminuir? La clave reside en buscar entrenamientos domésticos que palien esa disminución. ¿Cómo será el impacto una vez retomen su rutina normal y vean una clara reducción de marca? ¿Cómo lo gestionarán? Yo, por ejemplo, me veo que no bajaré de 4,50 cuando retome correr este sábado, pero no soy de él. Claro. Fíjate que mientras ibas haciéndome la pregunta, yo iba pensando la posible respuesta, pero me la has dado tú al final. Es decir, lo peor que puede haber ahora mismo para un deportista de élite o de competición, o da igual, o aficionado que hace deporte con asiduidad, es ponerse expectativas. Tú ya estás marcándote una expectativa de 4,50, creo que has dicho, ¿no? O 4,30. Vale. Desde el momento en el que yo me marco una expectativa, ya estoy poniéndome en peligro. ¿Por qué? Porque si he tirado por lo bajo, muy por lo bajo, evidentemente cumplirá la expectativa. Y a lo mejor crees que tienes un nivel más alto después de salir del que realmente tienes. Pero si la expectativa es tirada un poco por arriba, ¿vale? Vas a sentir que no llegas y te vas a sentir frustrado. Por tanto, mi punto de vista o mi asesoramiento para un deportista en esta situación sería, primero, evidentemente que durante todo este tiempo de confinamiento, en la medida de lo posible y de las posibilidades que le permita pues, domicilio, haya podido trabajar. Es decir, a mí que me llame un deportista mañana y me diga, mira, llevo 2 meses sin hacer nada y quiero mañana rendir a tope. Digo, pues lo tienes complicado. ¿Vale? Eso es lo primero. Pero alguien que ha tenido ese cuidado y ha entrenado lo posible y tal, lo primero que diría es, vamos a hacer un plan cuando salgas para retomar no solo las marcas, que esa es la consecuencia final, sino de nuevo el entrenamiento, porque eso es lo que nos va a llevar a las marcas. Entonces, lo que haría es un plan paso a paso de cómo vamos a ir retornando a los entrenamientos habituales, a la normalidad del entrenamiento, para que a partir de ahí podamos ver dónde nos encontramos. Hacer ahora mismo, confinados en casa, conjeturas o expectativas sobre el rendimiento que voy a poder tener el sábado cuando pueda salir a entrenar, es un peligro terrible, ¿vale? Entonces, yo lo que haría es todo lo contrario. Hacer mi plan de trabajo lo más cercano a la realidad, porque es evidente que ningún deportista va a rendir igual mañana o pasado cuando empiece a entrenar o empiece a competir que lo hacía antes del confinamiento. Esto es un hecho. ¿Vale? Entonces, no marcarnos expectativas, marcarnos objetivos de realización y un plan de entrenamiento de vuelta a la normalidad. Y a partir de ahí ver en qué punto nos encontramos. Eso es lo que yo te recomendaría. Iván te pregunta, en equipos de alto rendimiento deportivo, desde tu rol, ¿cómo intervenís en las diferentes áreas de cuerpo técnico, jugadores, cuerpo médico, etcétera? Desde tu rol, ¿cómo intervienes con las diferentes áreas? Con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico. Es lo que yo he entendido de la pregunta. Vale. Pues a ver, el trabajo es completamente diferente. Es decir, no tiene nada que ver trabajar con un deportista directamente que con su entrenador, que con el fisio, con el que trabajamos habitualmente también. Es decir, esto es un trabajo de conjunto. Lo que sí que es muy, muy, muy importante es que todos vayan alineados. Yo he tenido casos en los que he trabajado individualmente con deportistas, pero que el entrenador o el club no han visto necesario que hubiese un psicólogo o un coach deportivo. Evidentemente, pues es más difícil trabajar con un deportista individualmente cuando ellos pueden llevar otra dinámica a nivel grupal, ¿vale? Entonces, mi recomendación es siempre llevar una misma línea de trabajo, unos mensajes muy claros, unos objetivos muy bien definidos, pero el trabajo
con un entrenador no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo con un jugador ni con el trabajo incluso con un directivo del club o del equipo de competición. Trabajamos a todos los niveles, pero de distintas maneras. ¿Tenéis alguna pregunta más? Parece que no. ¿No? Bueno, pues en ese caso, yo por mi parte, agradeceros a todos y a todas los que habéis estado. Veo que muchos de vosotros y vosotras me habéis ido escribiendo por aquí. Mil gracias por haber estado ahí. Mil gracias también por todo lo que me estáis escribiendo. Espero que nos veamos próximamente y, como ya os he dicho, pues os he dejado mi referencia para cualquier cosa. Y reiterar pues las gracias al Club de Recursos Humanos y a Interim por haber podido compartir este ratito con vosotros y con vosotras. Muchas gracias a ti por sacar un tiempo y más sabiendo que has estado en convalescencia. Muchas gracias por venir. A ver, os comparto un momento la pantalla para recordaros que los próximos talleres que tenemos, uno es el 14 de mayo, que lo de Chimos a los que sé que nos tocó posponer, que es de 4 veces para iniciar un cambio digital profesional, y el día 28, retomando con el deporte, será el deporte como estímulo tras el confinamiento. Vamos preparando más para el mes de junio, así que estar atentos porque iremos mandando más. Y nada, muchas gracias, Marc, por venir. Ha sido un placer escucharte. La charla la subiremos a nuestro canal de YouTube en unos días, la semana que viene, supongo, así que tendrán todos acceso a ella. Nada, nos vemos pronto y que vaya todo muy bien. De maravilla, un abrazo y todo va a salir bien. Buen fin de semana. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.